Ministro, lo que anunciamos en el anterior bloque, la pregunta, el tema del financiamiento del plan, se está apostando una inversión, proyectando, perdón, una inversión de 48.000 millones de dólares, de los cuales, según declaraciones de ustedes, el 39% sería a cargo de financiamiento externo. Esto, ministro, se traduce en un 39% de deuda porque son 19.000 millones de dólares. En 5 años estaríamos hablando de un endeudamiento aproximado de 4.000 millones de dólares al año. ¿Esto es así, ministro? Bueno, se contraen las deudas porque no todos los proyectos que vamos a arrancar ahora se han de concluir hasta el 2020, eso debe quedar claro. Y uno paga siempre intereses y capital de lo que realmente ha recibido de desembolso, no paga toda la deuda contraída, sino paga los intereses sobre lo que ha sido desembolsado y se paga el capital de lo que ha sido desembolsado. Esto es muy importante porque uno puede llegar a pensar, ¿no?, en la suma aritmética, bueno, tenemos 6.000 millones redondeando de deuda externa en este momento, más 19.000, tenemos 25.000 millones de dólares hacia el año 2020, ¿no es así? En realidad, las obras tardan 3, 4 años en producir, a veces más tiempo, pero se tiene que garantizar el financiamiento de toda la ejecución de la obra completa. El país va a ir recibiendo desembolsos año a año. Ese efectivo desembolso que recibe el país, eso sí se constituye en deuda externa para el país. En otras palabras, uno puede contratar 19.000 millones de dólares, pero hasta el 2020 se habrá desembolsado, supongamos, voy a poner un número cualquiera, 15.000 millones, y eso es lo que realmente ha de figurar en el estado de la deuda externa, no los 19.000, que es la deuda contratada, sino lo efectivamente desembolsado, que en este ejemplo sería 15.000 millones. Entonces, es una primera aclaración, porque hay equivocadas interpretaciones de lo que significaría la deuda. Ahora, lo más importante, como razona cualquier institución financiera en el tema de la deuda, no es el nivel de la deuda, sino lo más importante es si se puede o no se puede pagar la deuda, ¿no? Porque podemos contraer más o menos deuda externa, pero si el país tiene o no capacidad de pago, ese es el factor crucial. Y además, no te olvides, Susana, que los acreedores, los que te prestan el dinero, lo primero que se fijan antes de soltarte un centavo es que si ese centavo lo vas a poder pagar. Entonces la evaluación de la capacidad de pago que va a tener el país es en todo momento y en todo lugar para poder justamente aclarar, ¿no?, si la capacidad o no corresponde al país. Entonces, son 48.000 millones, 48.574 millones de dólares que vamos a invertir en todo este tiempo, en el plan nacional. La deuda externa, sin duda, en términos nominales va a ir subiendo, sin duda, pero el ratio más importante que nosotros vemos como economistas no es la pura y el saldo de deudor como algunos equivocados opinadores y políticos de oposición lo han hecho, sino la capacidad de pago. Eso se mide relacionando la deuda externa, el saldo que nosotros debemos con respecto al Producto Interno Bruto. En este momento, hoy tenemos un ratio de 18%, Susana. 18% es la relación deuda externa-Producto Interno Bruto. La literatura en materia económica y de financiamiento externo dicen que el 40-45% debería ser el tope máximo que un país podría tolerar de endeudamiento externo. Nosotros con este endeudamiento, tomando en cuenta que esa deuda que vamos a contraer sirve para invertir, esa inversión genera movimiento económico, genera mayores ingresos para el país y hace que el crecimiento de la economía también esté en un ritmo del denominador de este ratio más ágil. Por lo tanto, va a ir subiendo evidentemente la deuda externa, pero el efecto que se va a tener sobre la economía también va a ir subiendo el Producto Interno Bruto. Por lo tanto, hacia el año 2020 nos estamos calculando que este indicador no va a pasar más allá del 35%, ¿verdad? Entonces, es una situación muy cómoda, muy holgada para un país. Armando. En ese sentido, me permite hacer una pregunta al ministro. Ministro, los supuestos macroeconómicos del plan que tienen que ver con este tema de la deuda, algunos dicen lo siguiente, ¿no es cierto? Bueno, estos 10 años se ha caracterizado porque el país ha tenido crecimiento importante y dos factores importantes. Hemos tenido superávits fiscales y hemos tenido superávit en la balanza de la cuenta corriente, es decir, nos han entrado muchos más dólares de los que hemos, digamos, que los que salen.
para que la gente entienda. En los supuestos macroeconómicos del Plan de Desarrollo se establece claramente que vamos a tener déficits hasta el 2020, en los dos frentes, en el externo y el fiscal. Mi pregunta es medio obvia, lo que algunos dirían. ¿Cómo podemos decirle al país, vamos a mantener la estabilidad macroeconómica y además vamos a hacer este salto en términos productivos y de inversión, cuando tenemos estos desequilibrios en estas dos variables importantes? Bueno, para empezar, el año 2020 está calculado que vamos a tener un superávit fiscal. ¿Okay? Pero evidentemente en cuenta corriente es menos. ¿Por qué es deficitario? Lo que hay que entender es de dónde viene el déficit. La gran cantidad de inversión que vamos a hacer, 48.000 millones de dólares, implica fundamentalmente importación de maquinarias, de insumos, ¿verdad? Para la nueva industria, por ejemplo, las turbinas para las hidroeléctricas, las aspas para la energía eólica, etc. No la producimos, nosotros tenemos que traer. Entonces, eso es lo que genera un déficit, ¿no? Que es normal. Estamos trayendo bienes de capital, estamos trayendo esos insumos que no lo producimos acá y eso implica que paguemos al extranjero más de lo que en ese momento vamos a recibir. Se genera un déficit. Pero eso se queda aquí. Y eso no solamente es un año, el siguiente año empieza a producir, empieza a generar ingresos, y esos son los ingresos que se capturan en la economía, al interior de la economía, con los impuestos que vamos a recibir, porque si tú consumes 1 megawatt más de electricidad, tienes que pagar por el megawatt, pero también pagas un impuesto al consumo, eso vamos añadiendo, y eso genera ingresos, la gente va a ir a consumir a los restaurantes, a los cines, en fin, genera la dinámica interna que el Estado va a ir recuperando a través de los impuestos. Por eso decimos que en los primeros años, evidentemente, eso va a ser mayor, no vamos a generar los recursos necesarios en el sector público, entraremos en un déficit, pero a la larga esto va a ir compensándose con la actividad económica interna, que es uno de los motores que nosotros le hemos apostado desde el año 2006, que nos ha dado resultados hasta este momento y que no fue utilizado en el periodo neoliberal, que nos generará ingresos más adelante. Ministro, justo ahí una pregunta. ¿Es verdad que ustedes han apostado, como lo acaba de señalar, a el mercado interno, ¿no? A que a partir, y por eso, ¿no?, es que las crisis internacionales, según muchas explicaciones que usted mismo ha dado, qué sé yo, no afectarían de manera, digamos, importante o determinante la economía de nuestro país? Sin embargo, ¿hasta cuándo, ministro, se puede aguantar con este modelo, no es cierto? Mire, va en relación, y entiendo la pregunta exactamente. Bueno, y ya tiene un límite el mercado interno, eso es lo que me está preguntando. Y la respuesta es, mire, todavía tenemos 1.700.000 bolivianos que tenemos que incorporar a la clase media, a dejar de ser pobres. Tenemos que mantener los que ahora están en la clase media, que son potenciales consumidores, pero también vamos a ir incorporando de este 1.700.000, gran parte, hasta llegar solamente al 9,5% de pobreza extrema, como mencionábamos al inicio. Esos son nuevos y potenciales consumidores que van a tener ingreso, que van a tener empleo, que van a tener capacidad de demanda, y por lo tanto ahí puede usted observar la coherencia del modelo económico y la coherencia del Plan Nacional de Desarrollo. Esa nueva gente se incorpora y es pues otro consumidor y otro agente dinamizador del Estaríamos hablando interno. que, digamos, estos 5 años, la lógica del modelo todavía aguanta. Aguanta. Y todavía tenemos hacia el 2020 9,5% que lamentablemente vamos a tener todavía en pobreza extrema. Por lo tanto, tenemos todavía un espacio para seguir aplicando el mismo modelo que hemos aplicado desde el año 2006 y que nos está dando resultado en los siguientes años con estas inversiones y con este dinamismo interno. En el plan hemos bajado sustancialmente el precio, el supuesto del barril de petróleo para las proyecciones que hemos tenido de los ingresos que vamos a tener por exportación de gas. Pero fíjense ustedes, a la pregunta del señor Ortuño, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Hemos ahorrado recursos, y no solamente estoy hablando de reservas internacionales, que todo el mundo piensa que es reservas internacionales, no. Enseguida voy a explicar cuál es el papel de las reservas acá. Más importante, 8 años consecutivos de superávit fiscal. ¿Dónde se ha ido esa platita? Está guardadita esa platita ahí, ¿no? Hemos ido generando más ingresos de lo que hemos generado de ahorros, y ahora nos darán la razón por qué generábamos esos superávits, ¿no?
¿Por qué generamos? Para justamente enfrentar estos momentos en que no iba a haber los recursos necesarios. Entonces, hemos hecho el colchoncito, las gobernaciones tienen, hemos visto cerca de, estamos hablando de 1.500, 1.600 millones de dólares sin gastar, las gobernaciones, municipios, que es otro colchoncito. El gobierno nacional ha ahorrado todo este tiempo y ahora es el momento de que ese ahorrito pueda ser utilizado y formar parte de este financiamiento, ¿no? Que es el papel, bueno, ¿de dónde va a salir la plata? Aquí está la plata, al margen de las corrientes exportaciones, flujos de la economía que se va a estar dando durante todo este tiempo. Hay estos colchoncitos que nos hemos hecho. Y el otro colchón, que son las reservas internacionales, ¿no? La estamos utilizando, como aquí tú bien lo has mencionado, 39% va a venir para financiar este plan de endeudamiento externo. Viene de las reservas, del apalancamiento de las reservas internacionales, porque hay mucha gente que decía, ¿para qué se endeuda si tienes reservas? ¿No? Usen las reservas, pero justamente las reservas nos dan a nosotros como país la solvencia a los ojos internacionales. Esas reservas internacionales, el buen desempeño de la economía nacional, nos hacen beneficiarios de créditos todavía de los acreedores. Entonces, eso no vamos a tocar, las reservas internacionales, es nuestro patrimonio, es nuestra palanquita para traer más recursos. En otras palabras, con este ahorro interno ahorrado en el país que está plasmado en las reservas internacionales, vamos a apalancar ahorro externo que nos va a servir para cumplir las metas del programa nacional y darle al crecimiento y la reducción de pobreza y todo lo que hemos mencionado en el plan nacional. Ministro, antes de darte la palabra, Armando, que sé que ahí tienes un comentario y una pregunta. ¿Cuánto tiempo más se puede aguantar, digamos, con el precio del petróleo bajo? Según se leyó, se hizo un cálculo de el financiamiento de este plan aproximado con $45 el precio, ¿no es cierto? Pero hasta la anterior semana estaba en 30. Las proyecciones avisan que parece que el precio no va a subir, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se hace con esa diferencia? ¿Cómo se hace el ajuste en esta diferencia? Lo primero que hay que entender es que este precio de $45 que tú mencionabas es un promedio en los 5 años del plan, ¿sí? Es un promedio. Algunos años estará más, algunos años estará menos, más, en fin, pero el promedio de cálculos de esos $45. Pero más importante de esto, he escuchado en esta semana algunas voces agoreras, como siempre hemos escuchado, ya 10 años que escucho esas voces que anticipan que vamos a estar mal, que se cae todo, que ya no sirve nada, que por esta caída del precio del petróleo vamos a estar mal. Mire, muy sencillito, un análisis que no necesita mucha explicación. El año pasado, el 2000, cuando empezó a caer el barril de petróleo, estaba más o menos en $110 el barril de petróleo. Llegó el año pasado y cerró en $35 el barril de petróleo. Estamos hablando que de $110 a $35, estamos hablando, para redondear, en $80, $85 de caída de precio del petróleo. Y Bolivia creció cerca del 4,8% y no se ha sentido en la economía nacional en la gestión 2015 esa caída redondeando de $80 el barril de petróleo. Arrancamos esta gestión con $35, en este momento está en $30 el barril de petróleo. Hay estudios que dicen, no, que va a caer a 20, inclusive he escuchado que va a estar en $10. Pongamos ese extremo caso, ¿no? Donde hay que cerrar los pozos, los árabes que harán, no sé, ¿no? Porque los árabes tienen problemas fiscales en este momento, no sé hasta cuánto aguantarán con ese precio tan bajo, porque ya les está ocasionando problemas al interior de sus economías. Pero en fin, supongamos que cae a 10. De 35 a $10, ¿cuántos dólares son? $25 de caída de barril de petróleo. Si hemos aguantado $85 de caída, Susana, ¿estaremos en posibilidad de aguantar una caída de $25? Yo creo que sí. ¿Ah? Entonces, fíjate que cuando uno lo pone en magnitudes, ¿no? Las caídas que pueden venirse o que podrían venirse, yo creo que la economía boliviana ha mostrado la suficiente musculatura para aguantar y resistir como ningún otro país en la región. Hay problemas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Paraguay. Mire, estamos cerrando la gestión 2015 con ser el país no solamente de mayor crecimiento de la economía, sino un país que tiene la menor tasa de inflación de toda la región, ¿no?
Esos son los indicadores que muestran la fortaleza de la economía nacional. Adelante, Armando, por favor. Sí, bueno, en esa línea, ¿no? Explorando un poco algunas de las observaciones que se hacen. Tenemos un gran programa de inversión los próximos 5 años. Probablemente el programa de inversión más grande de la historia de Bolivia. ¿No? Y un poco uno de los temas que uno viendo también el PND llama la atención es que creo que ahí hay un tema de ver la capacidad del Estado para poder asumir este gran reto. Digo, está planteado el reto, pero ahí hay una necesidad de generar capacidades en el Estado. Quisiera un poco ver su opinión sobre esto, porque también otra vez, ahí me ha dejado un poquito sabor a poco, porque efectivamente tenemos que tener un superestado en cierto sentido para enfrentar este gran reto, más allá de lo que se ha hecho en los últimos años. Primera pregunta. La segunda, ministro, usted es de alguna manera el guardián del tesoro, ¿no? del país, y muchos lo han valorado usted mucho justamente por la buena gestión fiscal que ha tenido. ¿Tiene usted preocupaciones frente a este nuevo momento fiscal que viene por delante? Desde ese su rol, ya no tanto de plantear el salto, sino desde el rol de que también usted es el guardián de ese tesoro y también el guardián de cierta tranquilidad y estabilidad macro para los bolivianos, que lo valoramos mucho eso además, y somos un poco insistentes en eso, ¿no? Precios estables, un diferencial cambiario razonable, ¿no es cierto? ¿Cómo ve esos retos en este nuevo momento? Bueno, la primera parte de la pregunta. La gran parte de las inversiones, ¿no? Estamos hablando cerca de un 45% de las inversiones programadas para los siguientes 4 años, está en manos de empresas públicas. YPFB, ENDE fundamentalmente, para no hablar de Comibol en la minería, en fin, inversiones menores, pero el grueso de la inversión, a la apuesta mayor que le estamos haciendo, es por supuesto industrialización de hidrocarburos, mantener ese nivel de producción hidrocarburífera y la diversificación de exportaciones en base a la electricidad. Y eso es empresas públicas que tienen una ley que les da mayor flexibilidad en la contratación y no están amarradas a las normas que tenemos las instituciones públicas de licitaciones, de cotizaciones y demás, que muchas veces entorpece y ralentiza el proceso de inversión pública, sino que las empresas públicas, como la ley misma lo establece, están liberadas de eso y por supuesto tendrán que rendir cuentas, todo eso, no estamos diciendo que ahí van a poder hacer lo que quieren, pero están en mejores condiciones de hacer inversiones que el resto del sector público. Entonces ahí está la respuesta a la inquietud que tenía el señor Tuño. Con la segunda parte, y así lo entendíamos nosotros desde el año 2006, hay superávits circunstanciales, momentáneos, hay déficits circunstanciales, momentáneos. Lo peor que hemos roto el año 2006 con el tema fiscal ha sido, o más bien lo mejor que hemos roto el año 2006, ha sido más de 66 años consecutivos de déficit fiscal, permanentes, recurrentes en el país. El primer superávit el año 2006 y luego 8 años consecutivos de superávit fiscal, 8 años consecutivos. Y el año 2014 empezamos a tener un pequeño déficit y de la gestión 2015 también hay un déficit. Y como bien lo analizaba usted, en los siguientes años por la inversión que vamos a realizar, que viene fundamentalmente de endeudamiento externo que va a financiar un gasto, eso contablemente se traduce en un déficit fiscal en los siguientes años hasta el año 2020, donde empieza a revertirse. O sea, está planificado claramente tener déficits fiscales, tener déficit en cuenta corriente, en balance de pago en los primeros 3-4 años del plan, porque estamos importando, porque estamos trayendo la capacidad productora para aumentar la capacidad instalada de producción, el capital fijo, la formación bruta de capital fijo en nuestro país, que nos va a permitir producir más. Esa producción paulatinamente va a ir superando los déficits en cuenta corriente, en balance de pagos y también el déficit fiscal. Es decir, es una apuesta que tengamos, y eso no quiere decir, y eso está muy claro, que si tengamos déficit fiscal vamos a estar en desequilibrios macroeconómicos. La prueba de ello es, por ejemplo, el año 2015, el año 2014, que hemos tenido déficits fiscales, pero estabilidad. Yo mencionaba hace un momento atrás, el año pasado,
Hemos tenido un déficit fiscal, pero hemos tenido la inflación más baja de la región, ¿no? Del 2,95%, la más baja. Entonces no son incompatibles, ¿no? Esa corriente neoliberal que decía, no, el tema fiscal es el que determina la inflación. Eso era tal vez cuando ellos controlaban la inflación a través de la dolarización, cuando ellos no tenían política monetaria, no había política fiscal en realidad, era algo absolutamente extraño, ¿no? Era la forma de manejar la política. En cambio, en nuestro gobierno, desde el 2006 hemos bolivianizado, tenemos un manejo del tipo de cambio muy diferente al resto, en fin, los instrumentos de política macroeconómica se plasman en estabilidad de precios, en lo que la gente le preocupa, porque nosotros actuamos no por principio ahí económico, sino por un principio social. Cuando hay desequilibrios en la economía, cuando hay inflación, los que más pagan los platos rotos ahí son los pobres, y este gobierno, nuestro gobierno, se ha caracterizado siempre por tener una preferencia en las políticas hacia los pobres. Me tengo que ir a un corte. Quédese en esta casa Nosotel. Ya estamos en el último bloque de esta conversación que estamos teniendo alrededor del Plan Nacional de Desarrollo con Armando y el ministro de Economía. Quédese en esta casa.